Bueno, entonces decía, vamos a tener un espacio en donde los moderadores son los que van a exponer y después vamos a tener un segundo momento del encuentro en donde abrimos para hacer consultas o preguntas o dudas que ustedes tengan. Hay un temario que es el que ustedes han visto ahí en los grupos de WhatsApp y en el cual lo van a empezar a desarrollar los moderadores que están acá presentes. En cada grupo tiene su moderador referente, es decir, que cualquier consulta, pregunta que tengan, ustedes la pueden hacer directamente ahí al moderador del grupo de WhatsApp. Y en estos encuentros hay un desarrollo un poco más amplio de los puntos y se pueden consultar con todos los moderadores. Bien, vamos a entonces comenzar con la primera parte, el primer momento, que es la exposición. Comenzamos entonces con la primera ponencia, que tiene que ver con la instancia de coloquio. Ahí le voy a dar la palabra a Nadia para que comience. Ahí, así, ahí está. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes, compañeros y compañeras. Bueno, yo les quiero comentar un poco acerca de las distintas instancias que tiene una prueba de selección. Ustedes saben que para poder acceder a un cargo jerárquico sin estabilidad, es decir, un cargo jerárquico transitorio, como suplente o como provisional, necesitamos pasar por una prueba de selección. Estas pruebas de selección, en caso de secretarios, de directores, de jefes de área, de todo lo que tenga que ver con cargos jerárquicos de escuela, se compone de dos instancias. La primera instancia es un coloquio, que es una conversación grupal, que en general se compone de una terna, es decir, de 3 personas, y estas ternas se arman por puntaje, es decir, que el aspirante, todos los docentes que quieren acceder a una prueba de selección, se va a anotar, y de acuerdo a su puntaje titular va a conformar un listado en el que después se van a formar las ternas. ¿Qué sucede? Muchas veces no llegan a ser múltiplos de 3, entonces por ahí a veces quedan digamos, los últimos concursantes o los últimos aspirantes quedan en una cuaterna o a veces un dúo. He estado en alguna situación en la que nos han dado a elegir si queríamos 2 dúos porque quedaban 4 personas, y bueno, quisimos trabajar en cuaterna. Es bastante difícil. Lo mejor es siempre una conversación grupal de A3, es lo más equilibrado que puede haber. Bueno, en esta conversación grupal vamos a construir un argumento. Este argumento va a tener que ver con la resolución de una problemática. Esta problemática, que después nos va a contar un poquito Olga de qué se trata, bueno, la vamos a resolver entre todos, y les voy a comentar cómo es desde un principio. Uno llega a esta instancia de prueba de selección y hay un jurado que nos va a llamar a todos. Vamos a entrar a esta sala a este aula de prueba, y nos van a contar cómo va a ser la dinámica, cómo va a estar estructurada esta prueba de selección. Una vez que nos comentan, van a salir todos y va a quedar la primer terna. Esta primer terna entonces va a entrar, el jurado se va a presentar, va a poner varios sobres, muchas veces son 9, sobre la mesa, y uno de los aspirantes va a elegir un sobre. En estos sobres están las problemáticas, que por supuesto las construyó este mismo jurado, que en general está compuesto por 1 o 2 inspectores titulares,
y un director, a veces para secretarios hay un director, un inspector y un secretario titular. Bueno, eso también depende del distrito, si hay gente todavía titular o no. Bueno, se hace un acta, por supuesto. He visto también alguna que otra prueba de selección con un miembro más, que es como si fuese el secretario de actas. Y bueno, y en esta prueba también están los veedores, que después les vamos a comentar de qué se trata. Están los veedores gremiales, que son los que van a velar, digamos, porque se cumpla la normativa y no se vulneren los derechos de los aspirantes, ¿no? Va a ser un observador nato, observador, no puede intervenir. Bien, les decía entonces que vamos a tomar un sobre. Esa persona que toma el sobre va a leer la problemática, y entonces se van estas 3 personas van a ir a otro salón, los van a invitar a ir a otro salón, a capilla se llama. Van a estar 10 minutos viendo cómo van a organizar el discurso para poder resolver la problemática. Esta problemática que tiene una parte en la que, digamos, hay un enunciado, y también hay un problema a resolver. Generalmente está el enunciado y hay 2 o 3 puntos que van a tener que resolver estos 3 coloquiantes. Estos 10 minutos es para leer, para poder desmenuzar esta problemática, hacer una especie de, puede ser un mapa conceptual, pueden ser palabras clave. A veces las hacen, digamos, hacen un solo papel para todos, para ir leyendo, ir viendo. A veces cada uno hace sus apuntes, y bueno, y se ponen de acuerdo. Muchas veces cuando uno va a notificarse, digamos, del día del coloquio, del horario, del lugar del coloquio, ya sabe con quién va a concursar. No siempre se da, porque cuando falta gente, después por ahí se modifican estas ternas, pero es pero muy bueno que antes de eso, si ustedes saben con quién van a dar esa prueba de selección, puedan, aunque sea una sola vez, reunirse, conocerse, leer, ver problemáticas y tratar de hacer una especie digamos, de coloquio entre ustedes con esa problemática en el medio, y ver cómo la pueden resolver. Es muy importante. La verdad es que muchas veces hace la diferencia. No siempre, por supuesto, y además no siempre tampoco podemos reunirnos, y como les decía, cuando falta gente dentro de ese listado, bueno, las ternas se corren, digamos, y por ahí no nos va a tocar con la misma persona. Pero está bueno igual reunirse. Bueno, les decía, estamos 10 minutos, a los 10 minutos entramos, nos sentamos frente al jurado, pero nos sentamos mirándonos entre nosotros, entre los que vamos a coloquiar. Y ahí tenemos unos 15 o 20 minutos en los que tenemos que resolver esa problemática. Es muy importante poder, digamos, enfocarla, porque muchas veces ha pasado que, digamos, la dinámica grupal estuvo bárbara, hablaron un montón, nombraron normativa, todo, pero como no enfocaron, no la resolvieron, y no, por supuesto que no pasan la instancia del coloquio. Así que eso es muy importante, ver qué es lo que quieren que nosotros resolvamos. Bueno, estamos 20 minutos coloquiando, la dinámica de ese coloquio es muy importante que no nos pisemos, que sea, digamos, que tengamos
que nos escuchemos, que escuchemos al otro, que le demos, si vemos que alguien está como perdido, como que no puede entrar, tratar de alguna manera, darle la posibilidad de que entre al coloquio. Muchas veces hay gente más, digamos, con un carácter como que apabulla y habla muchísimo, y eso no va a hacer que esa persona rinda bien y el otro mal. El tema es que esto es lo que hacemos todos los días. Este coloquio es un instrumento en el que, digamos, estamos todos los días en la escuela. El director va a coloquiar y va a hacer acuerdos con su equipo docente, con su equipo de trabajo, con el equipo técnico, entonces, digamos, es un instrumento más. Y en realidad tiene esto, el coloquio tiene una dificultad adicional a las otras instancias, a la de, por ejemplo, la entrevista, que es que no es solamente lo que yo diga, tiene que ver también lo que el otro me deje participar y lo que, o sea, no es solamente lo que yo haga, sino lo que hagan los demás en ese coloquio. Así que, bueno, sigo entonces con, estamos en el coloquio, son 20 minutos, y cuando creemos que hemos podido resolver, digamos, esta problemática, este problema que nos están presentando, tenemos que dar cada uno de nosotros una conclusión, o sea, una conclusión individual. A veces algunos aspirantes digamos, se copan y empiezan a hablar y pasan los 20 minutos, entonces muchas veces el jurado hace como un gesto como que vayan redondeando, y otras veces es porque se van por las ramas. También es importante eso, no irse por las ramas, sino siempre tener la problemática en el medio, tenerla para leerla, y siempre volver, porque esa es otra cosa. Es importante ver que muchas veces tenemos un compañero que por ahí se está yendo por las ramas, entonces, sin cortarle, sin decirle de mala manera que está hablando cualquier cosa o que se está yendo, tratar de alguna manera de entrar en eso y volver a lo que es el punto en el que estábamos en la problemática. Eso también da puntaje al que lo hace, porque es como que hace volver, digamos, al grupo entero al meollo de la cuestión, digamos. Bueno, una vez que se termina entonces este coloquio, salen los 3 participantes, sale también, por supuesto, el vedor, los vedores de los gremios también salen, y ahí es el momento en el que el jurado debate, ve qué nota le va a poner a cada uno, y bueno, entonces al ratito los llaman de nuevo y les dan la devolución grupal e individual. Ahí también van a firmar el acta de la devolución de la nota, y una vez que finaliza este coloquio y entran y tienen la devolución, bueno, se va a quedar el que tiene, digamos, el de mayor puntaje docente, se va a quedar para la segunda instancia, que es ¿cómo se llama? La entrevista. En el listado que habíamos puesto en los grupos hoy, ayer, digo, Javier, no habíamos puesto la entrevista, pero bueno, ya que estoy, les comento lo que es la entrevista. En general, el que no pasa al coloquio no puede pasar a la entrevista. La nota con la que se puede pasar es un 6, es decir, que con un 6 nosotros no estamos con posibilidad digamos, de integrar un listado de mérito, pero sí de pasar a la segunda instancia, que sería el coloquio, que si nos sacamos un 8, por ejemplo, ya estaríamos en condiciones porque tenemos un 7, digamos, de promedio. Las notas con las que promediamos para estar en un listado de mérito son el coloquio, la entrevista y la conversión del puntaje anual docente. Estas 3 notas
el promedio de estas 3 notas nos tiene que dar 7. Es decir, nos da 7, vamos a poder constituir el listado de mérito para poder acceder a un cargo jerárquico ese año o al año siguiente. Nos sacamos un 6 o un 6 y pico menos de 7, no vamos a poder estar en el listado de mérito, aprobamos la prueba de selección, pero no vamos a conformar listado. Muchas veces cuando, digamos, este promedio nos da muy cerca de 7, podemos pedir vista y podemos pedir que se revea esa nota, bueno, eso es otra cosa. La entrevista es simplemente, se queda el primer participante, el que tiene mayor puntaje, y el jurado va a ahondar en algunas cosas que vio, por ejemplo, que el docente hizo, digamos, el título de algo, pero que no profundizó. O se sacó un 5 en el coloquio, o un 6 en el coloquio, pero este jurado cree que este docente puede dar más y le da la posibilidad de que diga algo más que quiera sobre la problemática. Bueno, hay infinitas maneras, como infinitos jurados, así que, pero esto, digamos, en la entrevista no va a ser que le van a preguntar otra cosa, siempre va a rondar, va a ahondar en la problemática que nos había tocado. Bueno, me parece que, no sé si alguna cosa más, me parece que ya está. No sé si trabajamos con las preguntas ahora. Bien. Bárbaro. Ahora continúa con el tema de resolución dinámica la moderadora Karen Esusi. Bueno, muy bien. ¿Cómo andan todos? Bueno, muy bien, la compañera anterior explicó con mucha claridad todos los puntos a tener en cuenta. En mi grupo tengo algunos que la mayoría está para cargo directivo, pero en otros grupos hay algunos que están para cargo de inspector. Entonces, depende cada uno, el objetivo que tiene va a ser para cómo se tiene que preparar. Por ejemplo, para secretarios y directores es prácticamente muy similar, porque para secretarios, sacando algunas preguntas específicas, sería más que nada una prueba que va a ser pedagógica. Por más que sea para secretarios, no es una prueba técnica, sino que es una prueba pedagógica. Y para inspectores también es pedagógica, pero tiene una dinámica distinta. Yo actualmente estoy trabajando como vicedirectora en la escuela primaria 28, y entonces la prueba de selección fue mucho más fácil, porque es un poco como nos estaba comentando Nadia anteriormente, en la cual nos hicieron pasar, se eligieron las problemáticas, nos hicieron pasar en capilla, uno tiene que tratar de ver qué es lo que quiere, qué es lo que se quiere de esa problemática, y siempre hay que hacer un recorte, que esto tiene que ver con la parte que me toca a mí de resolución y dinámica. Dentro de la problemática uno tiene que aprender a leer entre líneas. Y, por ejemplo, la que me tocó a mí, había que establecer una relación, no era una problemática muy tradicional, pero había que establecer una relación entre el ausentismo, el riesgo pedagógico y el fracaso escolar. En general, cuando nosotros nos piden una problemática, tiene que ver con unos determinados instrumentos. Si a mí me dicen, por ejemplo, ausentismo, yo tengo que ver los registros, ¿sí? Los registros donde queda registrado justamente el tema de los presentes y los ausentes. A lo que yo me voy a remitir para poder hablar de ausentismo es pedir los registros. Si yo tengo que hablar de fracaso escolar o rendimiento escolar, tendría que pedir, por ejemplo, los boletines o algunas planillas de trazabilidad o distintas planillas donde los docentes, antes del cierre del trimestre, vuelcan las notas.
Entonces, ¿yo cómo puedo establecer una relación entre el ausentismo y el fracaso escolar? ¿Es directamente proporcional? O sea, si el chico falta, ¿es que sí o sí va a estar desaprobado? ¿Qué estrategias usa el docente? ¿Qué otros instrumentos me pueden servir a mí para evaluar esa relación entre el fracaso escolar y el ausentismo? Entonces yo tendría que armar una estrategia con esa problemática como la que me dieron a mí cuando fue la prueba de selección de directivo, y ponerme de acuerdo con mis compañeras cómo íbamos a hacer. Lo primero, como yo en ese momento trabajaba en equipos de orientación escolar, enseguida me vino cuál era la dinámica y cuál es el entrecruzamiento, y empezamos a poner algunas circulares de la modalidad de psicología, algo puedo poner sobre el reglamento, donde habla acerca de la continuidad pedagógica independientemente de las asistencias o ausencias de los alumnos, cómo se puede hacer el máximo aprovechamiento pedagógico, cosa que si esos nenes no están viniendo, igual tengan las oportunidades de aprendizaje. Enseguida yo tengo que ver qué es lo que me pide, cuáles son las fuentes a las cuales yo me voy a remitir, y cuál sería la fundamentación desde las circulares para decir lo que yo estoy diciendo. Después nos repartimos entre los compañeros, muy bien como decía Nadia, si nos podemos conocer antes mejor, porque a nosotros nos pasó que había una maestra, yo de equipo de orientación escolar y una profesora de inglés. El tema con los profesores de las áreas es que no están tanto tiempo no están muchas horas adentro de la escuela, más bien que van de una escuela a otra, y hay ciertas cuestiones que no las manejan. Entonces, quizás si nosotras no nos dimos cuenta que esta profesora de inglés, quizás le tendríamos que haber dado un poco más de ayuda o de acompañamiento para poder conocer los reglamentos, por ejemplo. Entonces nos repartimos, escribimos cuál era la correlación dentro de la temática. Si hay algunas problemáticas hay que hacer un recorte, porque yo no voy a poder demostrar todo de todo, sino que voy a tener que quedarme, por ejemplo, con el ausentismo de primer año o el fracaso escolar dentro de la unidad pedagógica, o enfocarnos cada uno en el área que va a hacer, porque ustedes algunos van a trabajar para especial, otros, la mayoría va a concursar para directores de secundaria dentro de mi grupo, y hasta alguna de las chicas creo que iba a trabajar en el entorno carcelario. Entonces tenemos que ubicarnos mucho en nuestro contexto y en las circulares, en las normas, en las comunicaciones conjuntas, en todo lo que nos sirva a nosotros de respaldo para sostener y demostrar que lo que estamos diciendo, que lo que yo digo, por qué lo digo y de dónde viene la fundamentación. Tener solidez, tener aplomo, estar tranquilo, hablar despacio, no como estamos hablando ahora que queremos ver todo en poco tiempo, todos los moderadores, varias temáticas, releer las problemáticas sin apurarse y darnos la palabra. Si hay alguien, como decía Nadia, que quiere abarcar toda la conversación y no queremos que eso nos pase, vamos a tratar de buscar alguna manera de comunicarnos, o un gesto, o una comunicación visual. Si lo tengo al lado puedo tocarlo con el pie, por ejemplo, o algo, pero tengo que hacerme con un guiño de quién se va pasando la palabra. Tenemos que tratar que sea un clima armónico dentro de ese coloquio, y donde todos demostramos lo que sabemos. Nadie en el sentido de tratar de llevar a menos o decir, no, pero vos te equivocaste porque la circular dice tal cosa. O sea, en ningún momento tratar de pasar al otro. Ahora, una cosa importante. El jurado tiene en cuenta esto. Si alguien dijo una barbaridad y nadie de nosotros lo corrige, nos van a tomar como que nosotros estamos de acuerdo o no lo sabemos. Entonces también de una manera amable podemos establecer como diciendo, ah, claro, pero acordate que la circular 215 dice que se considera fracaso escolar, ta. Entonces, no lo estás pasando por arriba, pero dejas claro que vos sí sabés lo que tenés que saber. Después que se desarrolla, y aparte esa dinámica tiene que ser creíble, por ejemplo, o una reunión entre directores o una reunión entre inspectores, siendo que cada uno tiene que ubicarse en el rol por el cual está concursando.
Yo no puedo hablar como una maestra si quiero ser una directora, o no puedo hablar como una directora si yo quiero ser una inspectora. Siempre nos tenemos que manejar dentro de esa secuencia. Si es para directores que estamos concursando, vamos a tener ese coloquio y después vamos a tener las entrevistas donde podemos explayarnos de algo que no dijimos, donde nos podemos corregir algo que quizás hayamos dicho de una forma inconveniente, y podemos aprovechar para explayarnos y decir un montón de cosas. A mí en mi experiencia personal me pasó que como contesté todo lo que me preguntaron, y era creo que una de las últimas a las que le iban a tomar, estaban las inspectoras y alguna directora, y decían, bueno, ya que estás hablando tan bien y todo eso, te vamos a preguntar algo que no le pudimos preguntar a nadie o que no nos supieron contestar. Y me preguntaban, y me preguntaban, y me preguntaban. Y yo sabía que cualquier cosa que pudiera llegar a decir mal se me iba a complicar. Todos tenemos anécdotas y experiencias de nuestras evaluaciones, pero siempre se dice que estas instancias son para nuestro aprendizaje. Así que todo es también un poco un ensayo de error. Es importante focalizarse, clarificar las ideas y tratar de decir siempre lo mejor que podamos con la ayuda de los compañeros. La parte que sea, aunque sea resolución de la prueba que tiene que ver con el inspector, mejor se la dejo a Mario, porque él pasó por pruebas de inspector también, yo pasé por algunas, pero las de él fueron muy exitosas, entonces esa parte se la voy a dejar a él. Muchas gracias. Gracias, Karen. Así que ahora sigue Olga con el nudo de la... y después continuamos con Mario. Así que Olga, ¿estás ahí? ¿Sonido? ¿Está bien? Bien. Bueno, buenas tardes a todos, a todas. Bueno, yo más o menos voy a hacer un comentario sobre específicamente lo que es una problemática, qué tenemos que descubrir en la problemática y qué es importante que hagamos y también qué es importante que no hagamos. Todo lo que más o menos yo tomé mis apuntes, quería decirles que lo estuve viendo en la bibliografía del campus de SUTEBA, así que tal vez yo hago una síntesis ahora, y ustedes pueden ir a la bibliografía y está más explicitado. E inclusive hay ejemplos de problemáticas y sus soluciones, que eso es interesante, ¿sí? Bueno, de acuerdo a lo que dijeron Karen y Nadia, una vez que estamos en la problemática tenemos que tener en cuenta que resolver esta situación de examen o de concurso con una problemática es desarrollar un tema, pero en el marco de un problema. Por lo tanto, lo tenemos que pensar de ese modo, no desarrollarlo desde el punto de vista teórico nada más, sino darnos cuenta que nos plantean un problema y el objetivo va a ser producir una hipótesis de solución a ese problema, ¿sí? Entonces, esto que se plantea es un recorte de la realidad, es una situación que requiere soluciones, la situación que va a estar presentada hay que tener en cuenta que es alguna tensión que se produce o en la institución, en algún lugar, en algún espacio de la institución, o entre instituciones, supongamos, si es para inspector, el concurso o demás, y que requiere nuestra intervención, requiere abordarla y tratarla, esa problemática, porque no se resuelve en una institución espontáneamente o automáticamente, ¿sí? Esas situaciones elegidas en el examen son situaciones que requieren de nosotros nuestra intervención. Si las dejamos que sigan, no se solucionan. Ese es el espíritu del problema, ¿sí? Y esas soluciones que nos va a requerir el jurado
Es decir, son situaciones que están previstas en algún lugar y que tienen que ver con nuestro quehacer laboral. O sea, nadie en ese momento tiene que imaginarse cosas estrambóticas y raras y nada. En ese momento tiene que apelar a lo que leyó, desde el punto de vista teórico, normativo o normativo, digamos. Teórico, donde desde las teorías pedagógicas hasta resoluciones, indicaciones y todo lo que sea, lo que esté normado. Entonces, es apelar a eso, descubrir que hay un problema, que hay una tensión, seguramente que se manifiestan una o dos situaciones que en el quehacer provocan tensión, que alejan tal vez o perturban el gran objetivo que tiene toda institución, que es el objetivo pedagógico, ¿sí? Entonces, descubrir eso, el objetivo está en esa terna que decía Nadia, tratar de imaginar, de proponer una hipótesis de resolución, ¿sí? Proponer una hipótesis significa rápidamente en esos minutitos que tenemos, tratar de imaginar cómo lo soluciono, qué tengo que solucionar, con quiénes, con qué gradualidad, en qué momentos, en qué lugar de la institución, con qué estrategias, qué objetivos me puedo plantear, todo eso imaginarlo, porque uno lo puede llegar a exponer o tal vez nos lo pueden llegar a preguntar, ¿sí? Y no olvidarse la instancia final de cualquier acción de cualquier trabajador de la educación en una institución, que es evaluar, monitorear sus acciones, ¿sí? Entonces, tratar de imaginarse la solución a ese problema, que sabemos que sí o sí requiere de nosotros la intervención, el abordarlo, si no, no se soluciona, y de qué modo, considerando todos estos aspectos. Pero las problemáticas, es interesante, lo van a encontrar también en la bibliografía, casi todas están escritas o propuestas cumpliendo ciertos pasos o lugares o momentos que es importante reconocerlos, porque para reconocer el nudo de la problemática, el tema central, entonces, hay que leerlo, esas tres personas lo leen, tratamos de ubicar el tema central, y seguramente que va a haber otros temas anexos que se relacionan con él, ¿sí? Tratar de imaginar dispositivos, ubicar las normas que sabemos que hablan de esa situación, conversar, aunque sea rápidamente, del enfoque teórico que le vamos a dar, y siempre, siempre resuelta desde la especificidad del nivel y del cargo al que vamos al que estamos concursando. Es importante que eso se hable, que se hable en voz alta, que todo lo que uno imagine lo comparta, porque es una resolución, como dijo bien Karen, desde lo colectivo, desde un grupo, pero es importante que allí funcionemos como un grupo. Entonces, no guardarse nada, plantear las dudas, es poquito el tiempo, pero alcanza. Una vez que hicimos todo eso, que nos dimos cuenta, a ver, cuál es el núcleo esencial para el que tengo que pensar la solución, y cuál es el marco normativo que habla de eso, y qué enfoque teórico o pedagógico le puedo dar, hay que confeccionar, o es muy útil, es muy útil confeccionar un esquema, ¿sí? Donde anotemos con palabras y que las tres personas tengamos las mismas cosas. Luego de que anotamos las cositas que tenemos que tener en cuenta, vamos a considerar su jerarquización. ¿Qué es importante que digamos primero o al final? ¿Qué es importante que le demos un espacio más importante
o un espacio más pequeño, pero no lo dejemos de decir. Bueno, luego seguir ese esquema. Eso nos va a dar mucha tranquilidad en el momento. Nos va a ayudar a administrar el tiempo. No nos olvidemos que también baja el puntaje, que ustedes lo tenían todo pensado, que lo podían decir, pero que en el tiempo establecido no lo terminaron. Bueno, no lo terminaron, no lo pudieron decir. Es importante expresarse con claridad y precisión de los saberes, es decir, en ese momento tenemos que utilizar un vocabulario conceptual adecuado, todos, ¿sí? Es decir, hablar con precisión y con propiedad, ¿sí? Eso es una de las, tal vez, son muy poquitos los tiempos, pero esas son las cosas que mira el jurado, ¿sí? A ver, ¿qué hipótesis pensaron, sabiendo que puede haber otras hipótesis? ¿Qué elementos tiene esa hipótesis? ¿Qué haría cada integrante? ¿A dónde apelo para reforzar? Porque ya sea un secretario, un director, un inspector, es importantísimo que recurra constantemente a lo que está normado, a lo que está escrito, a dónde deberíamos recurrir. Tener en cuenta que una vez que tenemos eso, que seguimos el esquema, que nos administramos el tiempo, desde el punto de vista intelectual, lo que se está evaluando en nosotros es, tomaba lo que decía Karen, ¿no? Que es argumentar. ¿Y qué es argumentar? Es decir, yo voy a argumentar, ¿cómo lo voy a solucionar? Bueno, hay algunas acciones intelectuales que tengo que hacer ahí, ¿sí? ¿Qué significa? Imaginar, reconocer, objetar, dar razones, justificar, considerar, relacionar, ¿eh? Son todas acciones intelectuales que van a ayudar a que nuestro argumento sea valedero. Y siempre apoyándonos en lo que está escrito y sugerido. No es que uno dice, ay, yo lo que haría, yo lo que hago es lo que hay que hacer. ¿Eh? Entonces, es importante estudiar lo que hay que hacer, ¿sí? Y ustedes lo tienen todo en la bibliografía. Y yo por último les quería decir esto, en la mayoría de las problemáticas hay tres partes, ¿sí? Una es la introducción, es el enunciado introductorio. Allí hay un núcleo de contenido esencial, un núcleo temático, es el esencial, es el que tenemos que descubrir para no hablar de alrededores de eso. Es lo que nos están pidiendo. Y seguramente que aparecen otros nucleecitos relacionados para tener en cuenta, que nos muestran, nos contextualizan ese núcleo central, y también nos pueden hablar de los sujetos en cuestión, ¿sí? Bueno, luego viene, es decir, la problemática. Consiste en el problema que hay, la tensión, la confrontación, la oposición de situaciones que si no las solucionamos pone en riesgo el objetivo, por ejemplo, de una institución, ya lo dijimos, que es pedagógica y demás, que un director o un secretario o debe actuar ahí. Esa es la problemática, ¿sí? Y la última parte, que es fácil de identificar, es la consigna, la que nos pide con algún verbo en tono imperativo qué es lo que tenemos que hacer. Y hacer lo que nos piden, no por ahí esa cosa de decir, bueno, yo también voy a decir esto para que sepan que lo sé. No, si me pide clasificar, clasifico. Si me pide definir, defino. Si me pide enumerar, enumero. Es una construcción que nos dice exactamente, con un verbo, nos propone qué es lo que hay que hacer. Eso hay que tenerlo en claro. O sea, la primera parte está el gran núcleo semántico de la problemática, con otras cositas que no son tan importantes como el primero a considerar, ¿sí? Luego,
vamos con la problemática. Ahí tenemos que identificar el problema de tensión. Es decir, observo que no todos pueden llevar adelante tal cosa, o advertimos que en ciertos momentos tal cosa no sucede o sí sucede. ¿Sí? Esa es la problemática. ¿Qué haría usted? O observe, o registre, o defina, o clasifique, esa es la consigna. Eso más o menos es la problemática, ¿sí? Ustedes remítanse, yo ahora no lo voy a leer, lo tengo acá y demás, pero remítanse a la bibliografía, que van a tener muchos, muchos ejemplos, donde inclusive están determinadas estas tres partes. Y lo último, cuando ustedes tratan de ver a qué contenido se refiere, no se olviden que, o mencionar o decir si es necesario, en las instituciones está el proyecto institucional, donde también es algo a respetar, donde es una construcción colectiva previa a la llegada nuestra, o durante, o con el aporte nuestro, que hay que considerar, que en general a veces la problemática se refiere a una de los tres grandes, o a la parte pedagógica o didáctica, o a la parte administrativa, más técnica, o a la parte comunitaria. Hay que advertirlo y desarrollarlo en lo que se nos pide. Y siempre tener en cuenta que esas tres aspectos, instancias, saberes, espacios, que hay que tener en cuenta en una institución están relacionadas. Tal vez es una problemática que ocurra en el ámbito sociocomunitario, pero seguro que tiene relación con algo técnico-administrativo y seguro que tiene relación con alguna cosita pedagógica o didáctica. Más o menos es eso. Bueno, muchas gracias, Olga. Bastante claro. Mario, que iba a seguir con la necesidad que tenemos en un coloquio de ponernos ya en el rol del cargo al que aspiramos. Es decir, si vamos a concursar para director, hablamos como directores. Si concursamos para secretarios, hablamos como secretarios. Así que, bueno, este tema se lo dejamos a Mario, que es un experto en el asunto, así que nos va a contar. Y más que nada porque trabaja en una escuela de teatro, así que bueno, un poco esto tiene que ver con la dramatización. Y lo digo en serio porque en realidad tengamos en cuenta que una instancia de concurso... Uy, ¿qué pasa acá? Se me escapó el Zoom, a ver, ahí está. En realidad, un concurso o una prueba de selección, esto también pasa en el ámbito universitario, es una suerte de ficción, ¿sí? Es decir, se pone en juego, digamos, a partir de cuestiones reales, pero se juega una ficcionalización en una instancia, en unas coordenadas espacio-temporales, bueno, acotadas y definidas de antemano como para que el concursante o el aspirante a un cargo, digamos, pueda demostrar, ¿sí?, de alguna manera, que tiene ciertas condiciones para ocupar dicho cargo. El posicionamiento es, bueno, yo creo que es una de las cuestiones que atraviesan todas las instancias. En las pruebas de selección, por ejemplo, que son 2 instancias en el caso de director y 3 en el caso de inspector, tanto sea en una instancia escrita como una instancia oral, el posicionamiento tiene que estar claro, ¿sí? Si el jurado tiene que convencerse que la persona, lo que produzco, tanto sea oralmente como por escrito, responde a un futuro director, un futuro inspector, un futuro secretario. Esta es una cuestión que se tiene que de alguna manera mostrar. Parece una verdad de perogrullo, parece sencillo, pero no lo es. No lo es porque siempre nos traiciona el rol que venimos desempeñando. Si somos docentes, seguramente que el docente nos va a jugar alguna zancadilla. Yo me acuerdo siempre cuando ocupé por primera vez un cargo de vice en primaria, yo venía del equipo de orientación, había pasado por una primera experiencia como inspector, fue apenas un año como suplente, y me acuerdo en una intervención donde, bueno, que había que
ponerse, digamos, en el posicionamiento de directivo, bueno, me salió el orientador educacional. Eso después lo charlábamos con mi compañera, ¿no? Con la directora, y digo, sí, realmente me traicionó el inconsciente. Y realmente me había puesto como, no como dice, sino como orientador educacional. Les digo esto porque en un concurso esto también suele pasar. Entonces uno tiene que de alguna manera tener en claro cuáles son las misiones y funciones o las competencias de los distintos roles. Esto está ahí, bueno, hay no solamente la bibliografía específica de la Dirección General de Cultura y Educación, que hay documentos, hay circulares técnicas, hay comunicaciones de hace muchos años, más actuales, hay literatura al respecto, pero de alguna manera es tener en claro qué es lo que hace cada uno concretamente. O sea, si vamos a hablar de lo que es la responsabilidad primaria de un directorio, bueno, es justamente gestionar una unidad institucional llamada escuela, para que se concrete la política educativa que está emanada del nivel central. En cambio, el inspector tiene la misión de hacer de enlace entre el nivel central y el territorio, para comunicar todas las decisiones que se vayan tomando en función de la política educativa, ¿sí? Tengamos en cuenta que los cargos jerárquicos, si bien hace muchos años venimos con mucha literatura con respecto, bueno, al cambio de configuración de lo que es un director, un inspector, que se llama supervisor, pero en términos administrativos sigue siendo un inspector, dejamos de lado quizás las clásicas imágenes del funcionario que lo controla todo. De alguna manera el espíritu de control está, porque digamos, uno toma decisiones todo el tiempo, y frente a una cuestión de donde nosotros comprobamos, ya sea como directivos o como inspectores, que no se está cumpliendo con la concreción de la política educativa, bueno, ahí tenemos que accionar como corresponde y de acuerdo a la normativa vigente. Digo esto porque a veces uno cae en una cuestión un poco romántica de que, bueno, somos acompañantes, que es cierto, asesoramos, recomendamos, orientamos, etcétera, pero también, llegado el caso, igual no, generalmente las problemáticas no van a apuntar a una situación conflictiva donde tengamos que ponernos en una posición donde aparecen estas cuestiones más vinculadas con los de control, pero también están en las competencias, porque ¿para qué está un inspector? Justamente es para velar que la política educativa llegue al territorio como corresponda, y el director tiene que velar porque esa política se concrete en las prácticas educativas para poder desarrollar lo que llamamos la gestión curricular. ¿Se entiende? Digo esto para dejar en claro, porque dentro de las misiones y funciones y responsabilidades primarias, esto está implícito. Tenemos una jerarquía con la cual, entre otras tantas cosas, tenemos que de alguna manera velar, y en el velar, la palabra control, aunque no nos gusta, no nos suena muy lindo, y remita a momentos más autoritarios del sistema educativo, está implicado. Bueno, con respecto, digamos, a las instancias, yo les decía que nos tenemos que, digamos, se tiene que traslucir en nuestras producciones que ahí está el futuro inspector, el futuro director, el futuro secretario, ¿sí? Por lo general, en una entrevista, en la instancia de entrevista, es donde el jurado suele, digamos, afinar más el lápiz, donde pone el ojo a ver cuál es el verdadero posicionamiento del aspirante, ¿sí? Cuando no queda en claro, por ejemplo, su producción textual, o no ha quedado muy claro cómo fue su participación en el marco del coloquio, que el marco del coloquio, como bien lo explicaba Nadia, es complejo realmente. Yo pasé por varias veces, y no es fácil. Por suerte me tocaron compañeros de ruta, verdaderos compañeros, no gente que pensaba que estaba charlando a solas con el jurado, que a veces pasa esto, ¿sí? En un coloquio justamente la instancia es ver el espíritu de grupo, ¿sí? Cómo funcionás vos en un equipo, en una escuela. Ahora, si te pensás vos solito, bueno, ahí ya tenemos un problemita, que eso también el jurado lo va a evaluar, ¿se entiende? Entonces, el posicionamiento tiene que ser muy claro y se tiene que traslucir. Cuando uno va a una entrevista, por ejemplo, en la instancia
En el caso de una prueba de selección de inspector, yo por las 3 veces que pasé por esa instancia, y realmente la valoro muchísimo. Cuando fui al concurso de titulares, que son 5 instancias, extrañaba la instancia de entrevista porque me parecía un lugar muy interesante para poder demostrar y comunicar, ¿no? Si bien uno en un concurso de titulares tiene la instancia de la conferencia, que es la última, pero no es lo mismo. O sea, uno puede demostrar capacidad comunicacional, argumentación, capacidad, digamos, de formación teórica, etcétera, etcétera, pero una entrevista es algo más personal, donde uno realmente puede, cara a cara, posicionarse en el rol, digamos, que va a desempeñar. Cuando hablamos de convicción, bueno, o sea, uno puede repasar las competencias de un secretario, de un inspector, de un director. Les decía, hay mucha literatura al respecto, pero tiene que haber una convicción interna de uno. Si uno hay algo que en la evaluación de la entrevista, por ejemplo, está la expectativa ante el rol. Es decir, ¿qué busco yo? ¿Qué quiero ser director? ¿Por qué quiero ser secretario? ¿Por qué quiero ser inspector? Esto es importantísimo. Tener en claro uno, realmente, o sea, internamente, porque esto de alguna manera es lo que uno va después a transmitir al otro. Y lo que uno transmite al otro se ve. Si uno habla en un tono monocorde, y evidentemente que ahí va a faltar. Y el jurado, digamos, si el jurado es un jurado avesado y bueno, tiene el lapicito afinado, esto lo va a percibir y lo va a notar y lo va, digamos, a traducir en una calificación. Entonces es muy importante esto de la convicción. ¿Qué expectativas yo tengo frente al rol? ¿Por qué quiero ser director? ¿Por qué quiero ser inspector? ¿Por qué quiero ser secretario? ¿Cómo me imagino en ese rol? Si simplemente es porque es un simple ascenso jerárquico y me da lo mismo ser docente que ser un funcionario jerárquico, y ahí vamos a estar en problema. Quizás uno tiene suerte, pero es importante esto, preguntarse a uno mismo por qué. ¿Por qué uno quiere ser esto? Entonces, ahí es donde se empieza a jugar lo que llamamos la convicción, ¿sí? Uno, digamos, cuando en cualquier concurso, incluso, por ejemplo, en los concursos universitarios, cuando uno da la clase pública, la clase de oposición, uno de los ítems que el jurado utiliza o la comisión evaluadora es la cuestión de convicción, es decir, la cuestión dramática. Si uno realmente le pone garra a la cosa, ¿no? Le pone emoción. Y esto se evalúa, a pesar de que estamos en un ámbito donde lo que predomina es lo racional, pero si uno es una suerte de como maquinita monocorde, no, ahí vamos a tener un problemita. Entonces es importante esto, preguntarse, ¿para qué quiero ser esto? ¿Para qué quiero ser lo otro? ¿Y cómo me imagino que lo voy a desempeñar? Es un ejercicio, que esto, por eso les digo, en esta parte creo que tiene mucho de lo teatral, como hace el actor. Digamos, ensaya un personaje de alguna manera hasta que ese personaje se empieza a hacer carne, ¿sí? Lo empiezo, digamos, a ser parte de mí. Entonces, esto creo que es importante, que más allá de que uno está muy bien preparado desde la normativa, desde la parte jurídica, desde la parte administrativa y fundamentalmente de la parte, digamos, desde los marcos teóricos del nivel o modalidad para el cual se aspira al cargo, también, bueno, jugar esta parte que es, me pregunto, ¿para qué quiero esto? Bueno, yo voy a ser inspector, yo voy a ser director, empiezo a jugar internamente, me pongo a posicionar. Yo me acuerdo cuando en el concurso de titulares que transpiré la camiseta, pero fuerte, fue un concurso de prácticamente un año. Y bueno, yo hacía, a pesar que yo ya me venía desempeñando en el cargo como inspector, pero hacía estos ejercicios nuevamente porque, bueno, me iba a someter a una evaluación que era, bueno, bastante compleja, y fundamentalmente las evaluaciones escritas. Yo hacía pruebas escritas acá en mi casa, ensayaba con problemáticas, lo hacía con los tiempos reglamentarios de cómo se toma una prueba, y después hacía la evaluación con la grilla. Fíjense que en las resoluciones tienen la grilla de cada instancia, ustedes esa grilla es fundamental, porque uno ahí tiene, digamos, los elementos en los cuales el jurado va a utilizar para evaluar el desempeño de ustedes.
cualquiera de las instancias. Esta grilla hay que leerla, y digamos, leerla e interpretarla. Bueno, ¿por qué este indicador? ¿Por qué este otro indicador? ¿Por qué esto? ¿Por qué? Y bueno, y en función de eso uno va encuadrándose. Esto lo que a uno le permite acotar al máximo por ahí esa necesidad que uno tiene de explayarse, pero bueno, uno tiene que ir acotando y focalizarse en el objetivo. Yo voy a ser director, yo voy a ser secretario. ¿Qué competencias tiene un secretario? Esta y esta. Esta no. Acá yo no me meto, porque esto le corresponde al director o al vice, o el director. ¿Cuál es la competencia que tiene el director? Esta. Bueno, hasta acá. Esto es competencia del docente. Esto también es muy importante. A veces uno, por ejemplo, en una instancia donde a una actividad docente va a supervisar hacer una supervisión áulica, muchas veces también ve determinadas cuestiones a ajustar con el docente y se mete en la piel del docente. Justamente eso uno es director, ahí no soy docente. Uno indica, uno recomienda, orienta, para que el docente reencuadre su propuesta pedagógica. Pero yo no soy más docente ahí. Soy docente de los docentes, como director, como el inspector es docente de los directores o de aquellos supervisados, como en el caso la gente de psicología, de los equipos de orientación. Uno hace docencia con ellos, ¿se entiende? Pero nunca mezclar, digamos, los roles, porque ahí también el jurado es donde empieza a marcar, digamos, las falencias. Es decir, bueno, no, la persona tiene que tener muy en claro dónde se va a parar. Nuestro sistema educativo tiene, digamos, roles muy bien definidos, y cada uno, digamos, tiene competencias y alcances determinados, ¿sí? Digo esto porque también a veces en las escuelas, por las propias dinámicas, las problemáticas de muy alta complejidad, y fundamentalmente en las escuelas donde trabajamos con comunidades con mucha vulnerabilidad, a veces los roles se empiezan a confundir realmente, y donde todo el mundo hace todo, y donde son instituciones que se generan. ¿Usted nos escucha, Javier? Porque se nos cayó la Sí, conexión. se quedó congelado ahí. Bueno, vamos a dejarlo un poquito ahí para que a ver si se descongela. Vamos a... Bueno, había una exposición final que era a cargo de Nadia y que tenía que ver con el rol del sindicato, que hay ahí en cada concurso, en cada prueba de selección, hay veedores del sindicato, y eso, bueno, teníamos en el último punto para la elección, teníamos a Nadia, así que le damos el lugar a Nadia, después se vuelve Mario para que redondee lo que estaba ahí diciendo. Vamos a esperarlo. Mientras, Nadia, si querés. Bueno, ustedes saben que en cada prueba de selección o en cada concurso está el sindicato, así como en todas las otras acciones estatutarias, como los tratamientos de POF, como el tratamiento del MAD, como en los actos públicos de destinos definitivos, de titularizaciones, siempre tenemos la figura del veedor, del sindicato, que es el que va a garantizar la transparencia, va a ser el que va a garantizar que esta prueba de selección, el proceso de esta prueba de selección, en este proceso se respeten los derechos del aspirante, que no haya incumplimientos en la normativa, que no haya actos de discriminación o arbitrariedades contra algún aspirante. Bueno, esta figura del veedor, esta persona, va a participar en toda la prueba de selección y va a salir en los momentos en que el jurado delibera. En general, estamos siempre su tema está siempre, en todas las pruebas de selección está, porque siempre alguno de los de la Secretaría Gremial concurrimos,
Y algunas veces también están, la FEP también está, el otro sindicato también está, y digamos que los aspirantes están un poco más tranquilos sabiendo que hay un observador de todo que está desde afuera, que no puede, por supuesto, de ninguna manera intervenir en el coloquio o en la entrevista, no puede hablar, no puede dar opinión para nada, pero sí, si hay alguna dificultad, si alguno de los aspirantes advierte que se han vulnerado sus derechos o que ha habido algún tipo de discriminación o arbitrariedad, bueno, se habla con el vedor y el vedor lo va a dejar, por supuesto, ahí cuando se termina ya la prueba, se va a hablar con el jurado, se va a dejar aclarado en el acta de esta prueba de selección también esto que ha sucedido, y además este vedor va a hacer una especie de informe para la Secretaría Gremial en la que, por ejemplo, y gracias a esto, SUTEBA tiene la cantidad de problemáticas que tiene, digamos, en el banco de problemáticas que ustedes pueden ver, si entran, es que nosotros vamos como vedores y también anotamos las problemáticas que han surgido, que no va a ser la misma problemática otra vez, porque para cada prueba de selección los inspectores construyen nuevas, pero digamos que los temas van a ser siempre más o menos los mismos, y esto nos va a permitir por ahí hacer ensayos, lo que yo les decía. Entonces, los vedores lo que hacemos es observar, tomar nota de las problemáticas, hacerle foto o anotarlas, y pasarlas a la Secretaría Gremial para que, ya les digo, se engrose, digamos, el banco que tenemos de problemáticas para que todos los afiliados, como ustedes, aspirantes, puedan hacer uso de ellas. Así que bueno, eso es, digamos, en términos generales, la figura del vedor. Bueno, gracias Nadia. Hay una aclaración que con respecto al material, que tiene que ver con que el material que ustedes reciben no es el que corresponde a prueba de selección 2020, porque ese material no está, ¿no? No están organizadas las pruebas de selección 2020. Ahí encuentran material transversal, material histórico de pruebas de selección y de concursos, pero puede variar algo, ¿sí? Puede aparecer material nuevo o alguno que ya no se utilice. Eso lo aclaramos por las dudas, porque en algún momento va a aparecer la nueva prueba de selección y ahí seguramente estará el material nuevo que puede tener alguna diferencia. Bien, ahora vamos, terminadas las exposiciones, damos lugar a preguntas, si alguno ahí puede levantar la mano y preguntar. ¿Sí? No, yo quería comentar, porque vi que al principio, una vez que estábamos en la cuestión del coloquio, uno de los chicos, no sé quién, preguntó si la conclusión que se hace, final, individual, estaba por fuera de esos 20 minutos de coloquio, y no. En realidad, una vez que uno expuso, una vez que, digamos, la terna expuso, y terminó, digamos, la exposición de la problemática, la resolución de la problemática, va a dar una conclusión final individual, y ahí es que se terminan esos 20 minutos. Está dentro de la misma resolución de la problemática, la conclusión. Bien. Bueno, ¿alguna pregunta? ¿Alguno quiere levantar la mano y habilita el micrófono y puede utilizar para preguntar? No sean tímidos. Están todos más. Habilitate el micrófono y lo tenés ahí. Yo quería preguntar. Bueno, dale, Cintia. Sí, dentro del coloquio, ¿el jurado hace preguntas o solamente es una exposición? Dentro del coloquio, los únicos que hablan son los participantes de la terna, los únicos. Se abre el micrófono, se abre la grabación, porque eso es una cosa, me parece que no se los comenté. Una vez que se sientan, ya después de haber estado en capilla, se sientan
digamos, enfrentándose para coloquiar, se abre el micrófono, cada cual dice su nombre, su cargo, y no sé si alguna cosa más del DNI, me parece, sí, y el cargo, la escuela en la que está, y comienzan la resolución de la problemática. El jurado no participa para nada, solamente en la instancia de entrevista, en la que el jurado va a hacer preguntas, a veces, muchas veces acotan cosas, o les dan, digamos, una tabla para que el aspirante se tome y pueda seguir su exposición. Ahí sí, cuando están en la entrevista pueden hablar porque es un ida y vuelta entre el jurado y el entrevistado, digamos, el aspirante. Pero en el coloquio, simplemente la palabra de la terna. Bueno, ahí teníamos a Mariela que quería... No sé si quedó claro que se graba, o sea, no se puede hablar y el jurado no habla porque, como dijo Nadia, se dicen los nombres y todo queda grabado. Entonces ellos no hacen ningún tipo de intercambio con los participantes. Claro, y sí, lo que yo les comentaba es que por ahí, si digamos, la nota final da como para pedir revisión de esa nota, porque ha pasado que les da 6,75, y uno dice, aprobé y por 25 centésimas o menos todavía, no puedo estar en el listado de mérito. Entonces se pide vista, y eso, el pedir vista es una desgrabación de esa grabación justamente, en el que el aspirante va con un papel, un lápiz, y va tomando nota. Por lo menos una vez me pasó, no sé si se hace de otras maneras, acá Mario por ahí me puede decir si algún aspirante ha pedido y se hace de otra manera. A mí, la vez que me pasó, yo pedí vista y desgrabamos, pusimos a andar la grabación de la prueba, y yo tomé nota con las cosas que me parecían, y tenía que después hacer la solicitud de la revisión en forma escrita al inspector. Y yo me acuerdo de siendo jurado hace ya muchos años, era la renovación de un equipo distrital, el EDIA, que eso se concursa, si bien no es un cargo jerárquico, pero se accede por concurso, con un proyecto que se evalúa, y el que aprueba pasa a la instancia de entrevista y coloquio. Me acuerdo que en el coloquio, bueno, hubo, me acuerdo, el EIPRI, creo que era, que es el equipo de primera infancia, el EIPRI. Y dos personas que no aprobaron pidieron vistas, el coloquio, bueno, yo hice la desgrabación, y textualmente me tomé el trabajo de copiar todo, o sea, en una hojita, y bueno, y eso se fue haciendo la devolución cuando vinieron las dos personas concursantes, se hizo la devolución así textual. Sí, es un trabajo, pero bueno, hay que hacerlo porque es reglamentario, es un derecho concretamente. Y si pedís vistas de un escrito, como en la instancia de inspectores de visita a escuela, se hace un listado, se sacan fotocopias, se sellan y se entregan a los aspirantes. Pero mi pregunta puntual tenía que ver con esto de ponerse de acuerdo en cómo resolvemos la problemática, y si eso que decían, bueno, hacemos un esquema, si ese esquema no sé, me imagino no se puede mirar, o sea, es un esquema que no se... Sí se puede. Se puede. Lo tenés a mano. Lo único que podés tener en la mano en el coloquio es la problemática, que la van a seguir teniendo para poder volver todas las veces que se precise, porque lo que yo les decía, muchas veces estamos coloquiando y bueno, salimos galopando para cualquier lado, porque sucede. Entonces, el que nota eso puede, como decía Karen, sin cortarle, tratar de volver, chicos, me parece que tal cosa, y bueno, y leer de nuevo y volver. Lo mismo que decía Karen también, que cuando uno, porque lo hemos visto también, cuando uno ve que el otro dice cualquier cosa, o también
nombra, digamos, términos pasados, que ya no se pueden nombrar, también me ha pasado verlo, el compañero, de alguna manera, tiene que poder decir que eso está mal. Como decía Karen, no lo va a cortar y decir, vos estás diciendo cualquier cosa. Lo va a decir de manera lo más sutil que se pueda, sin cortarle, y eso va a ser un punto para él, porque el jurado se está dando cuenta que él se dio cuenta que el compañero decía una cosa que estaba mal, ¿entienden? Entonces, bueno, eso. Y en el coloquio es muy importante que uno no se sienta frente al jurado para exponer. Ustedes tienen que jugar al equipo. ¿Sí? El jurado es como una suerte de público espectador que no interviene, pero ustedes tienen que mirarse entre ustedes, no mirar al jurado, eso es fundamental, ¿sí? Mirarse entre ustedes y jugar a ese equipo que está resolviendo una problemática, ¿entiende? Esto es un detalle no menor, porque cuando una terna se sienta y se la pasa mirando al jurado, van perdiendo ahí van perdiendo. O sea, tienen que jugar ustedes como equipo de trabajo. Son 3 personas como un equipo de trabajo. ¿Sí? Marcan la regla y las canchas. Ustedes marcan la cancha. Esto es para acá, esto para acá, yo voy primero, va después. Si alguien se pisó, sutilmente hay que decirle, mira, como decía Julia, que es la que le tocaba hablar, tal y tal cosa. Y la mirás y le das la palabra. Hay momentos para ensayar y ponerse de acuerdo. Puede ser que cuando estás ahí se te haga un zafarrancho y se olviden todo de lo que querían decir, pero bueno, ahí tienen la posibilidad, como decían las compañeras Nadia, de volver para atrás, retomar el tema y seguir el desarrollo que tenían planificado. También pensaba en esto del vocabulario, ¿no? Sí. Porque pensaba cómo diferencio mi vocabulario de maestra a mi vocabulario de directora, por ejemplo, ¿no? Y pensaba que... Con tiempo y con las lecturas. Con la lectura. Con la lectura te vas cambiando del posicionamiento. A medida que lees y te vas aprendiendo de ese material, te va cambiando la cabeza y podés entrar y salir de tu personaje. Ahí tenés que jugar lo que yo te decía, es decir, trabajar en la convicción del personaje. Bien. Lo que te dice Karen, bueno, es armar el guión, vas incorporando el vocabulario específico de la función y lo vas ensayando. Tenés que ensayarlo esto, para que sea carne. No es solamente una información que circula por tu mente. Tiene que ser carne, de alguna manera. La ropa también ayuda, como uno va vestido y todo eso. Posicionar el lugar. Lo que decía Mario, o sea, lo que le tocó a Mario comentarles acerca de ponerse en el lugar, digamos, de poder posicionarse en ese puesto de trabajo al que estamos aspirando, es central. Yo he estado muchísimas veces de vedora y también he participado en muchas pruebas como aspirante, pero digamos que la mayoría de las veces, o un gran porcentaje de las veces en el que el aspirante no pasa la prueba del coloquio, es por no haberse podido poner en ese rol, porque en realidad a lo mejor sabe muchísimo, y puede nombrar todas las normativas y las circulares y los números, pero no se posicionó, siguió como docente, siguió viendo la cosa desde el aula. Y eso es importantísimo, es importantísimo. Lo que pasa es que me parece que decimos, el director es el docente de sus docentes, ¿no? De sus maestros. Entonces es muy fino ahí ese cambio, porque uno en realidad también sigue siendo docente dentro de la institución, a pesar de que no desde el mismo rol. Entonces me parece que por ahí... Igual... La parte Mariela. No es tan fino tampoco, Mariela, ¿por qué te digo? Porque si bien vos sos el aula del director, son los docentes, también tiene un puesto de gestión en el cual tiene muchas responsabilidades.
Entonces no es que vos solamente seas la maestra, ponele, de los maestros, sino como decía Mario, tiene más que ver con una cuestión de gestión, de control, de organización, de delegar, también tenés responsabilidades de los resultados de los maestros, pero tenés a todos los auxiliares, tenés a los proveedores, tenés que entregar contralor, tenés parte administrativa, tenés que saber que la escuela es una institución que está atravesada por la norma, entonces todo lo que es normativa es lo que regula a la escuela, entonces ya no es que vos sos maestro en vez de nenes de grandes, no, es que vos tenés una posición de gestor. Una de las definiciones de gestión es hacer que las cosas sucedan. Entonces, tu responsabilidad es hacer que las cosas sucedan, poder delegar y que cada uno cumpla armónicamente con su función. Y acordate del concepto de sistema de engranajes. Es un conjunto donde cada uno cumple una función. Y si alguno de los integrantes del sistema no cumple con su función, altera a todo el sistema. Sería como una visión sistémica de sistema. Bien. Sí, es importante que se cuenta el tema de los roles. No, yo quería decirle a Mariela, Claro. En realidad, además de todo esto, cuando uno dice, bueno, voy a estudiar para el concurso, no es que vos te vas a noticiar por primera vez alguna dificultad que ocurre en la escuela, porque por ahí con tus años de trabajo lo has visto muchas veces. Lo que vos tenés que estudiar es la nueva mirada. Vos querés ser directora, por ejemplo. Vos por ahí lo viviste como maestra de grado o profesor. Claro. Pero lo que vos tenés que estudiar es cómo el mismo hecho está mirado desde el cargo que vos pretendés. Entonces, es importante eso, porque es darle jerarquización a cada uno de los roles de una escuela. Es decir, no es que vos intuitivamente vas a fabricar una respuesta. Por eso yo te decía, cuando te dan la problemática, lo primero que hago es tratar de identificar de lo que leí, en qué parte de la normativa esa que sucedió está contemplado. ¿Para qué actores de una institución está contemplado? ¿Es solo para el director o también incluye al secretario o también incluye al papá o a la cooperadora o a quien sea? Entonces, esto que a vos te va a dar la tranquilidad, y no temas en equivocarte, la tranquilidad, ¿sabés qué te la va a dar? Estudiar los hechos desde el rol. Entonces, vos no te olvides que todo está escrito, ¿sí? Entonces, más allá de acordarte el número de la 13.688, de la no sé cuánta, es decir, bueno, ahí, ¿qué se manifiesta? A ver, los roles del directivo que yo quiero ver, ¿dónde están escritos? La Dirección General de Escuelas, ¿desde dónde lo envió? ¿Dónde lo vieron? Bueno, es importante tener en cuenta, compañeros, que hay una gran diferencia. Yo por lo menos cuando rendí, a mí me tocó darlo en municipalidad. Cuando rendí, yo no tenía este recurso del campus. Es muy importante, además de todo eso, saber que por este hecho que es, entre comillas, a ver, problemático, traumático, queda un poquito, ir así nomás no, nos tiene que dar un poquito de miedo porque es responsabilidad. Uno quiere darlo bien, uno quiere haber estudiado bien. Es importante que apelen en serio a lo que hay, lo que hemos juntado en el campus del SUTEBA, porque es a lo largo de muchos años, muchos testimonios, muchos estilos, muchas cosas justificadas, muchos compañeros que han vivido injusticias, o justicias, lo que sea. Estudienlo eso, y aparte no lo dejen de hacer, porque está re bueno que los compañeros del SUTEBA estemos en las instituciones, ¿sí? Olga, me gustaría decir algo. Un montón de cosas, nosotros estamos velando por los derechos, ser afiliados al SUTEBA es saber que, además de dividir y de multiplicar, a ver, yo peleo por los derechos de los trabajadores,
peleo por los derechos de los que no tienen voz, que son los derechos de los pibes también. Entonces, vayan ahí, estudienlo, hagan el esfuerzo, que lo van a rendir bien, y no tengan miedo, porque la resolución a través del cargo también hay que estudiarlo. No significa observar al director que trabajó conmigo, no, si está escrito, ¿sí? Está escrito ya lo que el director tiene que hacer, o el secretario. A mí me sale director porque, bueno, yo como usé para directora, pero está escrito. Eso lo tenemos que saber muy bien. La mirada es distinta, lo que tiene en cuenta ese rol es distinto, no es para todos. Tal vez ocurre un hecho incidental en la escuela. Cada uno tiene ya previsto en la normativa a ver cómo va a abordar ese hecho, cómo lo aborda un profesor o un maestro. No es lo mismo que el secretario, no es lo mismo que la mamá que viene a preguntar, che, ¿qué pasó en la escuela? Eso está escrito. Eso nos da, a mí por lo menos, después uno le da la impronta personal, le mete más garra, le mete más creación, pero no es que uno llega a una escuela y después hace lo que quiere, no. Uno tiene que seguir haciendo lo que la normativa dice. Entonces, metete con eso, vas a ver que vas a ir tranquila. Vos, si te rendí para directora, te vas a sentir una directora. Pero, habiendo estudiado eso. Ese es mi humilde aporte, yo lo viví de ese modo, ¿no? Y después va todo bien. Confianza. Pero hay que estudiar. Sí, siempre pensando en equipo, ¿no? La resolución de las problemáticas se da junto con el equipo directivo, no tratando de resolver, planteando la resolución todo solo, sino que siempre involucrando a la comunidad educativa, si hace falta, al secretario, al vice, si hay, al equipo de orientación escolar, siempre pensando en equipo, ¿no? Bueno, yo voy a hacer esto, yo solo, porque ahí somos un equipo, ¿no? ¿Sí? Somos una comunidad educativa, así que tanto el equipo con el trabajo, la comunidad educativa, siempre hay que involucrarlos en las respuestas, en las soluciones que nosotros damos. Eso es importante, posicionarse en el rol e involucrar a toda la comunidad educativa, si es que eso fuera necesario, a los demás docentes. Y además vos pensás que vas a tener un rol especial, es decir, uno cuando hace una observación, una visita a aula, y hace recomendaciones, bueno, la próxima visita, esas van a tener que haber sido tenidas en cuenta, esas recomendaciones. O sea, que tenemos un rol, y ahí no es tan fino, digamos, ahí está claro la separación de los, ¿no es cierto? Así que, ¿no es cierto? Pero bueno, no sé si tienen alguna pregunta más, alguna duda. ¿Tienen? Igual cualquier cosa también nos pueden consultar en los grupos y todo, si a alguien se le ocurre algo y eso, vamos a estar disponibles. Ahí, Patricia, habilita el micrófono, sí. ¿Habilitaste el micrófono? Ahí está. Hola, ¿qué tal? Bueno, muy claras las explicaciones, la verdad que yo me hice varias anotaciones, pero hay una duda, no sé si ya lo explicaron, por ahí no me di cuenta. A la hora del coloquio, cuando concursamos y debemos posicionarnos en este rol al que pretendemos acceder, los compañeros de terna que habían dicho que podían ser 3 o podían ser dúos o cuarteto, también que sería bueno entrevistarlos a ellos o tener un encuentro con ellos para ponernos de acuerdo y hacer estos ensayos que Mario había explicado cómo hacerlos y este posicionamiento. ¿Están establecidos también, es decir, ya de antemano están establecidos estos roles? Es decir, nos organizan, supónganse, yo me quiero concursar para directora, y me van a ubicar en un coloquio con un secretario y un inspector, ¿o es indistinto? Puede ser que haya 3 para concursar para director. No, cada llamado tiene su especificidad. Es específico, cada llamado es específico.
Si es director de primaria, secretario de primaria, secretario, director de secundaria, director de SEC, o inspector de un nivel determinado, una modalidad. Son separados, bien específicos. Sí, porque si no sería Como un lío. un aquelarre eso. Claro, Te eso podés es decir, anotar solamente en el nivel o en la modalidad en la que vos sos titular. Si vos sos Exacto. titular de secundaria, podés acceder a ser secretario, director, inspector o los cargos jerárquicos que tenga tu nivel, que es el Exacto. secundario. No podés decir, ay, que me encantó ser directora de especial. No, tenés que ser No. director Si no tenés base, titular. si no tenés ningún cargo base, no podés. Lo que es un derecho adquirido sindicalmente es que los preceptores, ¿no es cierto, Javier? Que los preceptores y otros docentes no titulares tengan la posibilidad de participar de los concursos. Sí. Pero siempre dentro de la esfera de uno. Porque antes no se consideraban frente a grupo. Entonces, Exacto. tanto los bibliotecarios como los preceptores, y no sé si educación, no sé. Algunos maestros, aunque no sean titulares, van a un listado complementario. Claro. Sí, lo mismo pasa con las modalidades como psicología o artística. Que, bueno, si yo tengo horas en artística, en una primaria yo puedo concursar por un cargo jerárquico en el... Lo mismo pasa con psicología. Esto hace muchos años atrás, no. Son todos logros sindicales que se han logrado en paritarias y en luchas sindicales. Sí, sobre todo el del preceptor, ¿no? Que tiene... El preceptor fue uno de los últimos. Bueno, porque cuando falta un docente, tiene que desplegar ahí actividades, claro, está en función del pedagógicas. docente. Sí. Así que ese es un logro muy importante. De hecho, por eso empezaron a haber compañeros preceptores que concursan y llegan al cargo de director. Y además el preceptor tiene todo un conocimiento, a veces muy más profundo que el profesor, de todo de cómo se Sí, Sí, de los chicos es fundamental. un contacto más directo. Los chicos le cuentan sus cosas, la organización tienen más escolar, confianza, porque está todo saben lo que les pasa. Es el referente del grupo. De cada curso es el preceptor. Tiene un lugar muy valioso, que generalmente el sistema no lo termina de reconocer como tal, porque está, digamos, asimilado a un cargo administrativo, ¿no? Pasar listas, llevar Los partes, llevan los partes, llevar el libro de tema, calificadores. y no es así. Va mucho más allá que eso. Bueno, muchísimas gracias por Bien. este espacio. Bueno, no sé si Bueno. hay alguna duda. Suerte. Mucha garra que meterle. Métanse en el campus, chicos. Métanse en el campus. Y empiecen a buscar, porque hay de Naveguen. todo. Vayan bajando material. Exacto. Esa es la cosa. Aprovechen ahora. Bueno, Bien. listo. Nos vemos la próxima. Nos vemos. Gracias por el Gracias. espacio y felices vacaciones. Chao, chao. Buen descanso. Gracias. Igual para todos. Gracias.